Mi nombre es Pablo Mestre. Un segundo, perdón. No me he dado cuenta. Ajá. Nuevamente, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Mestre. Soy coordinador y miembro de la comunidad de software libre en Cuba. Primero que todo, quisiera pedirles disculpas porque voy a tener que hablar en español. Mi portugués no es el mejor. Y quisiera, de hecho, saber cuántas personas están entendiendo lo que estoy hablando ahora mismo. Está bien, entonces, si hablo español despacio, pero... Ok. Bueno, soy miembro de la comunidad de software libre en Cuba y hoy vengo a hablarles sobre, los retos y los logros de ser parte de una comunidad con las condiciones que se viven en Cuba, ¿no? Que tiene Cuba. En Cuba, la comunidad de software libre es como cualquier comunidad en el mundo. Es decir, que nos gusta usar software libre, nos gusta divulgar el software libre, desarrollarlo, ir evangelizando, ir hablando de lo bueno del software libre y lo malo de usar software privativo, pero con la característica quizás única o quizás no muy común de tener que hacer todo esto de una manera desconectada. Es decir, todos sabemos que para usar software libre lo ideal es estar conectados, es estar interconectados en una comunidad y es tener acceso a Internet. Y eso es una característica que en la comunidad de software libre en Cuba no es algo común. Entonces, primero que todo, GUTL o Grupo de Usuarios de Tecnologías Libres. Este grupo fue creado hace 7 años en La Habana a partir de la necesidad de que en Cuba, a pesar de que había comunidades dispersas en todo el país, es decir, a lo largo de todo el país habían pequeños grupos de personas haciendo software libre, divulgándolo, desarrollando, no se hablaban entre ellos, ¿no? Había como una distancia entre los diferentes grupos y la idea fue, hace 7 años, todos estos grupos, unirlos en un solo grupo para poder trabajar y poder apoyar todo el proceso de migración en el país. Y teniendo en cuenta también la dificultad que existe en Cuba, es decir, que ha existido en Cuba con el tema conectividad, infraestructura, acceso a Internet, también la idea era esta, ¿no? Que el grupo sirviera de base o de infraestructura para que todas las personas que quisieran usar software libre, que estaban usando software libre en el país, tuvieran a dónde buscar esa información, ese software, todo ese contenido y todo ese conocimiento. Y por eso incluso ya hoy decimos que GUTL y los servicios que brindan, que es un portal, tiene una wiki, una lista de soporte y un espacio para la descarga de repositorios, de documentaciones y todo material que tenga que ver con tecnologías libres, se ha convertido en el mayor banco de conocimiento de acceso público en materia de tecnologías libres. Y lo otro es que GUTL ya no era solamente un grupo que se ocupaba de promocionar, desarrollar y usar software libre, sino que quiso ir un poco más allá, el hecho de no solamente hacer software libre y trabajar con software libre, sino también con hardware libre, y lo más importante era también el acceso a todo tipo de conocimiento en materia de tecnologías libres. Entonces, ¿a qué nos estábamos enfrentando? Una comunidad que fue creada hace casi alrededor de 20 años en Cuba. Lo primero es que Cuba, si pueden ver en el mapa, hasta el 2012 estaba rodeado por cables de fibra óptica que estaban incluso a 30 kilómetros de la isla, pero ninguno tocaba territorio cubano, o por pertenecer a una empresa bajo las leyes del gobierno americano, o porque el cable llegaba al territorio de Estados Unidos. Por lo tanto, ninguno de estos cables podía llegar a la isla. Y por esa razón, el acceso a Internet en Cuba era limitado y casi nulo. Solamente había un enlace satelital que no era suficiente ni siquiera para atender las necesidades institucionales y sociales del país. Y solamente a partir del 2012, con un convenio que se hace con el gobierno de Venezuela, es que se logra tener por primera vez un enlace de fibra óptica
que es lo que permite que a partir de este momento Cuba tenga el acceso es decir, un acceso de mucha mayor velocidad a Internet, y es lo que ha permitido que en los últimos años se haya podido incrementar el acceso a todo tipo de tecnología, y en el caso de la comunidad de software libre ha beneficiado bastante este hecho del aumento del acceso. Ajá. Aquí estamos viendo, si estábamos hablando del tema acceso a Internet, y también Cuba tiene un problema interno, que es un problema de infraestructura. Hasta el día de hoy, bueno, hasta el día de hoy no, pero hasta hace unos años, el mayor tipo de conexiones que existían en el país eran por acceso conmutado o dial-up. Es decir, si usted quería tener acceso a tanto Internet como a la red interna del país, se conectaba usando un módem a 56 kilobits, y ese era el acceso que usted tenía. Con 56 kilobits es imposible hacer muchas cosas de las que en el mundo hoy por hoy se hacen, ¿no? Es decir, descargar una distribución, descargar un repositorio, descargarse documentación, era imposible. Realmente era muy complejo, y solamente el acceso, como pueden ver aquí en este gráfico, esto muestra el comportamiento de los accesos de la comunidad a los servicios, y si se fijan, siempre son en días laborables y en horarios laborables, que esta situación incluso todavía se mantiene, y es que toda la comunidad depende de los accesos que brindan instituciones estatales. Es decir, los miembros de la comunidad, muy pocos son los que hoy día pueden trabajar, pueden acceder a recursos de tecnologías libres desde sus casas o desde un enlace privado. Es decir, dependen siempre de usar los recursos de su entidad o de su centro laboral para poder hacer uso de las tecnologías. E incluso estar trabajando en una institución estatal no te garantiza tener este tipo de acceso. Por lo tanto, incluso el ser miembro de una comunidad de tecnologías libres se vuelve un poco difícil por el hecho de que no tienes siempre este acceso. La comunidad actualmente está sobre los 500 miembros, por lo que hemos podido identificar, y es más o menos el comportamiento que va teniendo. A eso también hay que sumarle que estando en Cuba, no importa si eres miembro de una comunidad de software libre, no importa si eres cubano o no, siempre que vas a acceder a cualquier recurso, dígase software, dígase conocimiento, dígase soporte, muchas veces vas a encontrar esto. Cuando intentas descargarte un software, cuando intentas desarrollar, en este caso estamos intentando acceder al repositorio de Google Code. Si intentas descargarte aplicaciones, todas desarrolladas bajo compañías, bajo las leyes americanas, no tienes acceso. Incluso después de todos estos últimos sucesos del 17 de diciembre, cuando supuestamente se están restableciendo las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, incluso después de esto, todavía siguen estas restricciones, todavía siguen estos problemas. Y no solamente esta situación la tienen empresas o compañías. Incluso cuando intentas acceder a recursos de la propia comunidad, comunidad que debería regirse por las 4 libertades del software, donde no importa quién use ni para qué use el software libre, te encuentras con esto, con que si vas a pedir soporte, por ejemplo, a la comunidad de Fedora, te dice que no puede darte soporte porque estás en Cuba, porque hasta hace poco estabas en una lista de países que supuestamente es terrorista, o que sí, está bajo las leyes de los Estados Unidos, y por esta razón ni siquiera puedes pedir soporte a la propia comunidad que brinda software libre fuera del país. Entonces, ante todas estas situaciones, es decir, durante 20 años tener limitaciones de acceso de conectividad, tener problemas de infraestructura, tener todos estos problemas de acceso, incluso cuando logras superar el tema de la conectividad, bueno, te conectas, trabajas, tienes un acceso a un enlace o a una conexión que te permite acceder, bueno, te encuentras con este problema de las leyes. ¿Qué es lo que haces, no? ¿Qué es lo que ha hecho la comunidad? ¿Cuál ha sido la solución que ha ido ideando durante todos estos años para poder usar tecnologías libres? Una de las primeras soluciones durante muchos años fue, bueno,
Si somos una comunidad que muchos no tienen acceso, la solución era, si tienes una persona que con un acceso responsable, con un acceso que te permitía acceder a este tipo de recursos, bueno, esa persona descargaba toda la información. Esa persona después la ponía en algún servidor que estuviera disponible en el país para que después toda la comunidad en diferentes actividades, es decir, encuentros, festivales, conferencias, pudiera ir personalmente y acceder a esa información. O de la manera más, quizás más difícil, más compleja, pero que también funcionaba mucho, porque incluso durante muchos años, aunque tuvieras un enlace, no podías descargarte 1 tera o 2 teras de información de Internet. Necesitábamos de que alguien saliera al exterior del país. Cuando salía tenía esa oportunidad de copiarse mucha información, mucha documentación, muchos recursos, y una vez que regresaba al país, entonces hacíamos como una fiesta, como una actividad, y ahí es donde los miembros de la comunidad podían tener acceso tanto a la documentación como a las distribuciones, videotutoriales, cualquier tipo de esta información. Y quizás si vivías en la capital o en una capital de provincia, tenías la ventaja de tener más rápido el acceso a esta información. Pero si vivías en el interior, dependías entonces también de que alguna persona, después, usando el transporte interno, llevara esa información a donde tú estabas, o tú ir a estos lugares para poder acceder a la información. Incluso de este mismo modelo, no sé si realmente salió de ahí o no, hoy en Cuba existe toda una solución muy ingeniosa, no solamente para distribuir software libre o tecnología. Ante la falta de acceso a recursos como YouTube, multimedia y demás, se ha generado todo un negocio donde se puede acceder a todos los recursos de películas, música, video, documentación, todo el material, donde hay personas que actualmente se descargan esta información y usando este mismo modelo distribuyen información, y por lo tanto en Cuba, sin tener acceso a YouTube, sin tener acceso a ningún repositorio de documentación, puedes tener en tu casa semanalmente toda la información, porque hay alguien que hace ese trabajo, se la descarga, hace todo este proceso, y después por un costo de quizás $3 semanales puedes tener esta información en tu casa, solo que esa persona va a tu casa con un disco duro externo y te copia esa información. Es decir, el flujo de información durante todos estos años casi que ha sido siempre persona a persona. Es de una manera desconectada, de una manera más personal. Entonces, bueno, estas son imágenes de lo que realmente hacemos, ¿no? Anualmente hacemos el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Con cierta regularidad también se hacen actividades, y aquí es donde las personas históricamente han ido, se han encontrado, comparten el software, comparten las dudas, intercambian. Es decir, como cualquier comunidad, solo que con la característica que ese es el momento en que tienes para acceder a mucha información de la que normalmente no vas a poder acceder porque no tienes la conexión. Esto, por ejemplo, es una otra versión del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, pero dedicado a la comunidad sorda en Cuba. Esta fue otra solución que encontramos para poder socializar todo el tema del conocimiento, las aplicaciones. Y es que generamos como un directorio, quizás no era la mejor solución, pero fue la que más rápido encontramos, donde en cualquier parte de Cuba donde hay información, las personas se registran en esta wiki, ponen su dirección de contacto, toda la información que tienen a su disposición. Y bueno, en cualquier parte del país donde estés, solamente tienes que buscar quién es el que más cercano esté de ti, qué es la información que tiene, y ahí esa persona te puedes acercar y copiar o acceder a esa información. En esta wiki está reflejada es decir, todas las regiones del país, y ahí puedes ir a cualquiera de ellas y buscar quién es el más cercano y copiar la información, acceder. Incluso, bueno, si tienes información, te registras ahí, la pones y las personas pueden contactarte. Otro problema que tenemos, incluso hoy tenemos, es el tema del desarrollo de proyectos. En un inicio, SoundForge nos cerró el acceso, incluso hoy todavía sigue bajo una ley donde si el desarrollador, cuando se inscribe en el SID en SoundForge, no marca una pleca diciendo de que él está de acuerdo con compartir información con personas en esta lista, es decir, Cuba y otros países, por defecto, todo desarrollo que se hace sobre SoundForge
queda bloqueado automáticamente para Cuba. Por lo tanto, los cubanos no podíamos poner nuestros proyectos en SoundForge y a la vez tampoco podíamos descargarnos los proyectos de ahí. La solución que encontramos para eso fue crear un repositorio propio que, si bien no nos servía para trabajar de manera colaborativa, sí nos permitía poner todos nuestros desarrollos y tenerlos de una manera online, y a la misma vez generábamos una versión offline para que las personas que no tenían conexión pudieran distribuirse de manera offline y de manera personal todos los desarrollos. Gracias a esto también surgió este proyecto que es MiSox, que no es más que un proyecto que te permite, a partir de un repositorio, generar una versión Debian personalizada bajo tus necesidades, lo que permitía entonces que las personas que no podían copiarse o descargarse o conectarse y instalarse las aplicaciones que querían usando el repositorio de Debian, bueno, cuando tenían acceso a un repositorio, se generaban su ISO personalizado con todas las aplicaciones que iban a usar, y a partir de ahí ya solamente tenían que llegar a su casa, instalarse el Debian, y ahí tenían su sistema operativo libre instalado en el ordenador, sin necesidad de acceder a repositorios o estar conectados. Lo mismo sucedió con este proyecto Isocrea, que permite, a partir de una instalación ya hecha en un ordenador de Debian, generar un ISO para lo mismo, sí, con la misma función de poder llegar después e instalar un clon de ese Debian y no tener que buscar repositorios, no tener que conectarte. Y bueno, como esas también hay muchas más soluciones dependiendo de las necesidades de la comunidad. Esto es una cosa curiosa, ¿no? Esto lo estoy tomando por estado de otras charlas de la comunidad de OSM en Cuba, de OpenStreetMap, y es que también durante muchos años legalmente en Cuba no estaba permitido el uso de GPS en las personas, es decir, las personas no podían usar GPS. Y la solución que encontró la comunidad de OpenStreetMap en Cuba fue esta. Es decir, todas las semanas salía este cachorro, a caminar las calles de La Habana, y así se logró mapear gran parte de La Habana. Es decir, las personas no salían a caminar con GPS porque legalmente no estaba permitido, pero así todo se logró mapear la ciudad. Entonces, la comunidad durante muchos años, debido también a todas estas restricciones, se fue más un consumidor de software libre y una comunidad que se dedicaba a promocionar su uso más que desarrollar. Pero ya en los últimos años eso se ha ido revirtiendo con esta misma solución de repositorios GUTL. Han empezado a surgir proyectos, han empezado a surgir todas estas comunidades, la comunidad Firefox en Cuba, la comunidad Humanos, que es la que se dedica a desarrollar y darle soporte a la distribución Nova, que hoy por hoy es la distribución que se desarrolla a nivel nacional en el país. En un principio empezó a desarrollarse basado en Gentoo, pero actualmente está desarrollándose basado en Debian. Está el proyecto RepoGTL, y hay muchos proyectos actualmente haciéndose, no solamente en la comunidad, sino que también en los últimos 3 o 4 años ha comenzado esta modalidad de emprendimiento en Cuba, y muchos de los proyectos de emprendimiento que se están llevando hoy en el país, todos son desarrollados bajo tecnologías libres. Y bueno, esta imagen es también de las últimas cosas de las que nos estamos enfocando, y es que como la comunidad ha estado aislada durante muchos años del resto de las comunidades en el mundo, aunque hay miembros, son casos aislados, pero hay miembros de la comunidad que desarrollan en proyectos internacionales o que participan en eventos internacionales, el trabajo de la comunidad de software libre en Cuba estaba totalmente desconectado del resto del mundo, y en función de eso hemos empezado a crear espacios y eventos con la idea de que las personas puedan ir a Cuba para ver lo que se está haciendo, y nosotros como cubanos también poder mostrar lo que se está haciendo en materia de software libre y tecnologías libres. Y bueno, esta es una imagen de la primera edición del CubaConf,
que se realizó en abril y donde tuvimos la participación de 17 países, más de 200 participantes, y me siento orgulloso de que Brasil incluso fue el segundo país con número de miembros después, bueno, de la sede que fue Cuba. Y bueno, quisiera darle muchas gracias por participar y cualquier pregunta que tengan, estoy abierto a responderla. Boa tarde, pessoal. Lembrando que as perguntas vocês podem também fazer através do aplicativo do Macadu, tá? Tá, só que assim, ó, eu peço para o palestrante, isso foi um pedido agora da coordenação, que as perguntas pelo Macadu sejam feitas diretamente pelo palestrante, porque infelizmente nós estávamos projetando as perguntas e tinha algumas perguntas inapropriadas, exatamente. Então a gente pede desculpas ao palestrante e a gente pede que faça diretamente, tá? Primeiro, quem foi? Okay. ¿Cuál es la justificación a la prohibición del uso de GPS en Cuba? Disculpen. A ver, actualmente esa prohibición no existe. Durante muchos años estuvo, no conozco realmente el estado, decir, por qué esa prohibición estuvo. Creo que era más bien un tema de que, a ver, no conozco el trasfondo de la prohibición, pero sí existió durante muchos años y pienso que fue debido mucho a la situación que tenía Cuba y a los ataques que tuvo durante mucho tiempo originados a los Estados Unidos, pero no le puedo contestar completamente la pregunta. ¿No sería propiamente en causa del embargo? No directamente por el embargo. No era directamente por el embargo, no. No era una política del gobierno. Sí, fue una política del gobierno. Boa tarde. Como que a comunidade compra os equipamentos utilizados, servidores e outros equipamentos? E outra informação, como o governo vê esse movimento de incentivo à informática? ¿Puedes repetir la primera pregunta porque no comprendí bien? Como o governo aprova essas comunidades? Você No, la primera pregunta. Ah, como vocês compram os equipamentos utilizados pela comunidade? A ver, la comunidad cubana no cuenta con equipamiento propio. Es decir, actualmente en Cuba legalmente no puedes brindar este tipo de servicio. Es decir, solamente el gobierno brinda este servicio y no se le brinda a personas naturales. Es decir, solamente empresas e instituciones tienen acceso a este tipo de servicios. La comunidad tiene un convenio o una asociación con instituciones estatales y sobre sus servidores es donde se brindan este tipo de servicios. Pero nosotros no contamos con equipamiento propio y ni siquiera gestionamos ese equipamiento directamente, solamente ponemos nuestros servicios y los gestionamos como desde fuera. Y bueno, el gobierno, la segunda pregunta, haya comenzado los intentos desde el 2005, si no me equivoco, comenzaron los intentos con el tema de la migración, cosa que no continuó, no se logró en aquel momento, y sí tiene un interés en el tema del software libre, porque incluso, bueno, el tema se está actualmente desarrollando este sistema operativo NOVA, que es el sistema operativo que se desea instalar a nivel nacional, y una universidad, la Universidad de Ciencias Informáticas, tiene incluso una de sus facultades solamente orientada al tema del software libre. Ellos son los que se dedican al estudio y desarrollo de aplicaciones sobre software libre.
Alguma outra questão? Con lo último que ha pasado, que se están restableciendo las relaciones con Estados Unidos, ¿ha habido alguna mejora o cuál es el panorama para el futuro? ¿O en realidad no, para el software libre en Cuba no? Pero en materia de software libre... En materia de software libre. A ver, la experiencia de nosotros es que después del 17 de diciembre no ha cambiado nada. Es decir, aunque Obama ha hablado sobre la intención, estuvo en Cuba, habló sobre la intención, la situación no ha cambiado. Cuando desde Cuba intentas entrar a todos estos servicios, la mayoría de las veces está bloqueado. Los únicos servicios que siguen estando abiertos son los más habituales, que todos sabemos por qué están, ¿no? Facebook, YouTube, Google. Pero los servicios que realmente sirven para el desarrollo, para la investigación, continúan cerrados. Es decir, bases de datos, SoundForge, todo este tipo de servicios que están bajo las leyes de Estados Unidos siguen estando bloqueados para Cuba. En los mejores casos, por ejemplo, Mozilla ha buscado la manera de sortear eso, pero muchos de los demás proyectos siguen estando bloqueados para Cuba. ¿Y el uso de VPNs o de Tor, TOR, es posible? No. Como é a questão do ensino em Cuba relacionado à informática? Faculdades, centros universitários, como que vocês fazem para se apropriar do conhecimento da informática y da utilización de software sistemas operacionales? Sí, a ver, algo que de hecho se me olvidó comentar en la presentación, es decir, en el 2014 Cuba estaba en el lugar 111 en lo que se refería a desarrollo y despliegue tecnológico, pero estaba en el lugar 14 en lo que se refiere a conocimiento y capacidades en materias de tecnología. Y desde el 2001 en Cuba se comenzó algo que se llamó Batalla de Ideas, donde desde el círculo infantil pues ponían un ordenador y desde el círculo infantil usted empezaba a dar los primeros pasos en informática. En esa etapa me tocó la educación secundaria y sí, se daban cursos, se daban tiempos de máquinas, es decir, después de clases podías ir a la escuela y usar los ordenadores hasta bien tarde en la noche, de hecho. Y en Cuba existe algo que se llama Joven Club de Computación y Electrónica, que tiene ya casi 27 o 28 años de creado, que es con la institución con la que nosotros mantenemos esta relación. Y esta institución cuenta con centros al menos en cada uno de los pueblos más pequeños que hay en el país. Y ahí se dan cursos de manera gratuita de computación. Tanto cursos básicos como ya cursos avanzados. Y es decir, en cualquier parte del país donde estés vas a tener acceso siempre a la computadora y a cursos. Eso sí, en Cuba es accesible para todos. Y bueno, desde círculo infantil hasta la universidad es posible. Desplazando un poquito el tema, Pablo, ¿cómo el pueblo cubano está a ver esta aproximación con los Estados Unidos? ¿Cómo usted ve? ¿Con esperanza? ¿Con miedo? A ver, realmente es una cosa muy reciente, ¿no? Estamos viendo lo que va a pasar, pero es decir, el tiempo creo que va a decir realmente qué es lo que va a traer. Sí le puedo decir que los cambios han sido pocos. Es decir, de la parte cubana no había mucho que cambiar, porque no hay restricciones hacia Estados Unidos ninguna. Todas las restricciones son de Estados Unidos hacia Cuba. Por lo tanto,
no depende mucho de nosotros el hecho de que las cosas cambien. Como le digo, todo lo que se ha dicho del 17 de diciembre para acá, pero realmente cambios en la política de allá hacia acá no ha habido. Y seguimos sí, en el caso de las tecnologías libres, el caso que me ocupa, no ha habido mucho cambio y los problemas siguen estando. Sí puedo decir que han mejorado muchas cosas, sí, el acceso a Internet. Actualmente, aunque no tienes Internet en tu casa, o el acceso a Internet en las casas todavía en el sector privado no llega, es decir, el acceso a Internet en las casas solamente está para médicos, para profesores, para profesionales de algunos sectores priorizados. Existe ya Internet en plazas públicas, sí, todas las universidades tienen Internet, existen proyectos para ampliar el acceso a Internet a otros centros educacionales, todos los centros de salud cuentan con acceso a Internet, y esa situación ha ido mejorando, pero realmente si lo que pueda mejorar o no, lo dirá realmente el tiempo. Alguém mais? Pablo, primeiramente, como que vocês imaginam o desenvolvimento da KubaConf, né? Se vocês querem manter uma periodicidade, acontecer todo ano ou a cada 2 anos, né? E o que vocês esperam do evento? Segundamente, qual é a situação da infraestrutura hoje interna em Cuba? Por exemplo, vocês conseguem, por exemplo, as universidades conseguem fazer uma videoconferência entre elas, por exemplo, ou não? E terceiro, o que a gente pode fazer para ajudar vocês a avançar nisso? É isso. Sei que o pessoal pediu, quando foi para a KubaConf, para levar pendrive com software e tal. O que a gente pode fazer hoje que auxilie vocês a avançar nisso aí? KubaConf. KubaConf nace con esta misma idea, ¿no? Con la idea de acercar las comunidades. Porque en mi experiencia personal, hace 1 o 2 años, intenté participar en un evento internacional como este. Es decir, el PyCon, que se realiza cada año, en este caso iba a realizarse en Montreal. Pero lo que sucede es que cuando cubanos intentan participar en eventos de este tipo en algunos países, aunque salven toda la distancia económica, tienen un gran problema, que es la visa. Y finalmente yo no pude participar, no por el problema económico, sino porque no obtuve una visa. Y situaciones como la mía se le dan a muchos cubanos que intentan participar en eventos de tecnologías libres y otros tipos de eventos. Y la idea de KubaConf fue esa, resolver ese problema. Si no podemos llevar a los cubanos a eventos internacionales, bueno, hacemos los eventos internacionales nosotros y traemos a las personas a Cuba. Sí, creo que es más fácil traer a 200 personas que sacar a 30 cubanos a un evento internacional. Y quisiéramos realmente hacerlo todos los años, pero este fue nuestro primer KubaConf y nos llevó mucho esfuerzo. Tuvimos que aprender mucho. Es decir, yo estoy maravillado de estar en FISLE y ver lo grande que es, y no me imagino hacer una cosa tan grande como esta en Cuba. Es decir, necesita una fuerza de trabajo muy grande, y para nosotros fue un equipo de 15 personas hacer un KubaConf y fue muchísimo esfuerzo. La idea realmente es volver a hacerlo el próximo año y todos los demás años, ¿no? Los años que sigan. Pero bueno, eso también necesita de mucho apoyo. Necesita apoyo tanto de dentro del país, de instituciones que se sumen a la idea de tener un evento de este tipo en el país, como también, bueno, de comunidades de fuera del país, porque realmente KubaConf, la idea es que sea un evento de esto internacional donde todos participen y donde todos apoyen y colaboren. Esa es más o menos la esencia de KubaConf. Me hizo una segunda pregunta que ahora no recuerdo. A infraestrutura interna de Cuba, de comunicação, né? Se vocês conseguem, por exemplo, fazer uma videoconferência entre as universidades. Eso realmente no lo sé porque aunque yo trabajo en una universidad, mi universidad no pertenece a la red de las demás universidades y no sé todavía el funcionamiento interno de las universidades. Pero creo que sí, porque la red universitaria es bastante fuerte. Es decir, lo que es la red universitaria, la red de salud en Cuba, sí, la red universitaria y la red de educación son redes bastante grandes, son las más grandes de hecho en el país y son las mejor equipadas. E
E é isso, que a gente puder ajudar de equipamento, de sí, software e tal. perdón. No, a ver, creo que el primer paso es ese, empezar a intercambiar, porque sí, yo puedo hablar de necesidades, pero voy a hablar de las que yo he tenido, de los problemas que he tenido y lo que he identificado en mi pedazo de comunidad. Es decir, yo aunque coordino la comunidad en Cuba, también vivo en la capital con una realidad diferente a la de otras partes del país. Y creo que la mejor manera es contactar, empezar a relacionarse y colaborando. Porque, por ejemplo, este mismo proyecto de repositorio con muchos de estos desarrollos no son ni siquiera de personas que viven en la capital ni en capitales de provincias. Son personas que viven en el interior y que hicieron todo este desarrollo para solucionar un problema que tenían ellos. Y una de las cosas también interesantes de este proyecto es que ellos hacían aplicaciones con el fin de que usuarios que no están habituados a usar software libre, Linux o tecnologías libres, es decir, facilitarles un poco el uso para también lograr atraerlos al software libre. Ellos desarrollan muchas aplicaciones con la idea de atraer personas que no están adaptadas a usar software libre. Vem mais? Decís que las personas no estaban acostumbradas a usar software libre. ¿Qué usaban entonces? ¿Qué usaban si no software libre? A ver, en Cuba lo que más se usa realmente a nivel de stock es Windows. El prohibido por el embargo. A ver, debido al embargo, creo que trae esa ventaja, por decirlo de algún modo. Se usa Windows, no hay manera de... Esta restricción a los profesores y los médicos de la red, ¿por qué? ¿Es por cuenta de la infraestructura o solamente de la política pública? A ver, ¿la restricción? Usted dice que la red es limitada a profesores, a profesionales de salud. Sí, a ver, en Cuba muchos de los recursos primero se destinan con un bien social y después particular. Y en este caso, el acceso a... Una de las primeras y grandes redes en Cuba fue la red de salud. Incluso sigue siendo la red de salud, es la más grande que tiene el país. Y la idea fue, para poder mantener el potencial médico, fue poder dar acceso a todos los recursos. Entonces, en un principio, hospitales e instituciones educacionales en el sector de salud empezaron a tener conexión. Y poco a poco se fue ampliando, usando acceso conmutado, que es la infraestructura que estaba montada sobre el país en aquel momento y sigue siendo el medio. Se empezó a dar conexión nacional, después internet un poco limitado y actualmente todos los médicos y profesionales de la salud tienen acceso a internet si tienen todo el equipamiento requerido, tienen acceso a internet en sus casas. Pero bueno, la idea realmente es esa, la limitación de que solamente sea salud, educación y sectores priorizados es debido a la limitación. En un principio, como no teníamos fibra óptica, es decir, a partir del 2012 que tenemos fibra óptica, solamente teníamos un enlace satelital. Y por ahí salía todo el ancho de banda del país. Estamos hablando de 100 y tantos, creo que eran megabytes para todo un país. Es decir, no había mucho para repartir. Actualmente, después de la fibra óptica, es que se empiezan a dar los pasos para, primero, plazas públicas, aumentar el ancho de banda en universidades, instituciones de salud y otros sectores. Y en último paso, llevarle internet a las casas. ¿Alguna otra pregunta? Un segundo, por alguna razón no puedo conectar a Macadú. No sé si alguien estaba preguntando. No he logrado conectarme. Hola. Mi pregunta es... quiero entender, o supongo, quizá mal, que por la misma restricción de utilizar ciertos sitios como SourceForge o no sé cuáles otros entran en la restricción, ¿qué tantas complicaciones tienen para aportar a proyectos de open source que radican fuera del país? A ver, actualmente ya no es tan problemático porque igual está GitHub, hay muchas otras soluciones. Y actualmente muchos cubanos desarrollan y apoyan
a proyectos. Lo que sucede es lo mismo. Incluso actualmente el acceso a Internet todavía sigue siendo limitado. Usted depende del acceso que tiene o en su institución, o depende de tener que abonar un pago, que actualmente no es barato, para poder acceder a Internet de manera privada. Y eso es lo que limita también un poco al hecho de colaborar. Yo personalmente tengo acceso a Internet, pero mi acceso igual sigue siendo conmutado, es lento, y hay veces que tienes que decidir entre en qué vas a usarlo, porque hay muchas cosas que quieres hacer, pero no todas las puedes hacer. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces quisiera darle las gracias. Pablo, é possível fazer intercâmbio para as faculdades de Ciência da Computação ou de Engenharia de Cuba a partir do Brasil? No puedo hablar por una facultad o por una universidad, pero creo que sí, sin problema, el intercambio entre centros educacionales y de investigación y desarrollo se pueden hacer. Sí, de hecho se hacen. En Cuba hay muchos proyectos de intercambio. Y en materia de software libre, específicamente la UCI tiene muchos intercambios con países de Latinoamérica. Pode falar um pouquinho mais sobre esse programa da UCI? Sí, a ver, la UCI es un proyecto también surgido de la batalla de ideas, donde se forman profesionales de la informática. La UCI está enfocada específicamente en el desarrollo, y todas sus facultades forman durante 5 años a personas en diferentes campos de la programación y en diferentes sectores sociales. Es decir, usted se forma tanto en programación, pero también enfocado a un área, a salud, a agricultura, a diferentes sectores de la sociedad, para en dependencia de las necesidades del país Pablo, ¿cuántas chicas participan de manera activa en el colectivo? Buena pregunta. Eso es otra cosa que me llama mucho la atención aquí en FISLE. En Cuba, por desgracia, la presencia de la mujer en el área tecnológica y en la comunidad de software libre es mínima realmente. Estamos hablando de quizás 2, 3 mujeres entre 500 miembros. Y eso es algo que también a nosotros fue uno de los objetivos que se buscaba con CubaConf, que tratar de debatir sobre ese tema y tratar de alguna manera buscar la vía de que las mujeres se integraran a la comunidad, porque es decir, nosotros hemos intentado de alguna manera, quizás estamos haciendo las cosas mal, pero no hemos logrado que haya una participación más activa de mujeres en la comunidad. Es decir, en Cuba hay muchas mujeres trabajando en tecnología y hay muchas mujeres trabajando incluso en el desarrollo de software libre. Personalmente las conozco, pero que de manera activa trabajen en la comunidad son muy pocas las que se identifican. Hola. Sí. Hola. Sí, sí. ¿Cuál sería el proceso si uno gusta contribuir con lo que sería Nova o GTL o alguna de las herramientas? Repite que no pude escuchar. ¿Cuál sería el proceso a seguir si uno gusta contribuir con lo que sería GTL o Nova o alguna de estas herramientas? Contribuir. Bueno, puedo volver a poner el contacto. Es decir, nosotros tenemos nuestro portal y hacemos actividades. Tenemos un foro, tenemos una lista, solamente es registrarse y empezar a intercambiar. Con los miembros ahí están registrados la mayoría de los usuarios. En el caso del proyecto Nova es un proyecto de la universidad, no es un proyecto de la comunidad. Ahí sí es directamente con la universidad, pero en cualquiera de los demás proyectos es solamente contactar inscribirse en cualquiera de los servicios que tenemos y empezar a intercambiar o contactar directamente al desarrollador, que es decir, tanto en el repositorio de aplicaciones está todo el proyecto con la descripción, los contactos del desarrollador,
¿Cómo? A través de los foros o el sitio de soporte, de la lista de soporte de correo. Mais alguma pergunta? Bueno, entonces quiero darles muchas gracias por participar y agradecerles a todos y también que me hayan dado la bienvenida en Fizzle. Muchas gracias.